Hola, hola mis queridos niños y niñas del quinto año básico, espero que se encuentren muy bien y nosotros aquí en una nueva clase de continuación sobre lo que habíamos hablado en la clase de la semana antepasada, perdón, la clase pasada, donde habíamos mencionado qué eran los textos argumentativos, ¿cierto? Bien. Primero que todo vamos a conocer el objetivo de la clase del día de hoy, que es comprender la estructura y elementos del afiche. Como nosotros ya habíamos visto el texto argumentativo, esto que vamos a ver hoy día es parte de eso, ¿ya? Así que por ello, junto con comprender la estructura y elementos del afiche, vamos a reconocer también los recursos argumentativos del afiche, la estructura del afiche y las características del lenguaje que debe tener un afiche. ¿Ya? Recordemos primero que todo que qué era un texto argumentativo o para qué servía. El propósito del texto argumentativo era convencer o persuadir al lector. Por eso es que la ficha es parte de un texto argumentativo, es un tipo de texto argumentativo, ¿ya? Porque ese es su principal objetivo también, convencer al lector, persuadirlo respecto a algo. Pero veamos. Primero quiero que veamos el siguiente texto, pero antes me gustaría que pensaran en las siguientes preguntas. ¿Qué beneficios trae una vida sana? Muy bien, ¿cierto? Los beneficios que conlleva tener una vida sana es que vamos a mantener siempre nuestro cuerpo y nuestra mente en buenas condiciones. Así podemos evitar tanto la obesidad como las futuras enfermedades que se asocian a la obesidad, ¿cierto? La diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, etcétera. ¿Y cuáles son las frutas favoritas de ustedes? A ver, cuéntenme. Yo les voy a contar que, por ejemplo, mi fruta favorita es la manzana. ¿Y la de ustedes cuál es? Muy bien, las frutas nos aportan vitaminas que refuerzan nuestro sistema inmune para que no nos enfermemos, ¿cierto? ¿Y qué relación tendrán estas preguntas que yo les acabo de hacer con el siguiente texto que vamos a ver? Veamos, observemos. Bien, como pueden observar, acá tenemos un texto que es un afiche y quiero que se fijen muy bien en el diseño que este tiene, ¿ya? ¿Qué elementos hay además de las letras? Fíjense, también hay imágenes, ¿cierto? Veamos muy bien de qué se trata esta afiche. Dice, come bien, vive bien. Come 5 porciones de frutas, juega con sus colores y sabores, aprovecha la diversidad de frutas dulces, ácidas, verdes, rojas, cítricas. ¡Qué rico! Las frutas son un mundo de sabores, colores y salud. Primero vamos a ver qué significan estas palabras que están marcadas en color rojo, cuál es su vocabulario. En primer lugar, la palabra diversidad significa variedad, por lo tanto nos están diciendo que hay una gran variedad de frutas, ¿cierto? Que las hay ácidas, verdes, rojas, o sea, hay una diversidad en cuanto al sabor y en cuanto también a los colores, dice ahí, ¿cierto? ¿Y qué son las frutas cítricas? Aquellas que son un poco agrias o agridulces, como por ejemplo la naranja, el limón, ¿ya? Entonces, después nos aparece una frase que dice, las frutas son un mundo de sabores, colores y salud. O sea, nos están diciendo que además de que hay una gran variedad, nos hacen bien, ¿cierto? Bien, entonces yo les dije que quería que se fijaran en los elementos que tenía esta ficha, ¿cierto? Habíamos dicho que este tenía letras de distintos tamaños, letras de distintos colores, ¿cierto? No son todas iguales. Podemos observar algunas letras que son más grandes, otras más pequeñas y no tienen ningún orden específico, ¿cierto? Y también hay letras de distintas fuentes y varios colores. Las fuentes son los tipos de letras, ¿cierto? Aquí también podrían haber habido letras en cursiva, esas que están como dobladitas para el lado, manuscrita, etcétera. Ya, eso es lo que nos permite la ficha, jugar con una variedad de letras y colores para que sea más llamativo. De ahora en adelante vamos a considerar que todo este tipo de textos, los afiches y las publicidades, también son textos, ¿ya? Solamente que cada uno pertenece a diferentes categorías. Hay textos literarios y textos no literarios. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en cuarto básico? Y algunos de los textos son para entretenernos, otros son para entregarnos información, ¿ya? Y poseen diferentes estructuras como ustedes pueden ver. Estos textos, por ejemplo, los afiches, son muy diferentes a un cuento o diferentes también a una carta, ¿ya? Porque, por ejemplo, los cuentos son textos lineales, ustedes pueden observar que están escritos de principio a fin y ocupan toda una hoja y tienen un orden y una estructura. En cambio, los afiches no tienen un orden determinado, ¿ya? La imagen podría ser más grande,
más pequeña, utilizar la gran parte, toda la parte del afiche, ¿cierto? Rellenar toda la hoja, o bien podría ser las letras más grandes que el dibujo. No hay un orden determinado, no hay una estructura determinada. Eso va a depender de lo que quiere conseguir el emisor del mensaje. ¿Ya? Como pueden ver ustedes acá, tenemos letras más grandes, más chicas y decidieron poner tanto imágenes arriba como abajo, pero la imagen podría haber estado a la derecha, a la izquierda o en cualquier posición, así igual como el texto. Bueno, ahora que ya sabemos todo esto, ¿cuál es la ventaja de publicar la información en un afiche en vez de una carta, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes? Pensemos un poco. A ver, ¿es igual la carta que un afiche? ¿Ustedes creen que si yo pongo la misma información de esta forma, con dibujos, imágenes, colores, va a ser exactamente lo mismo? ¿El receptor va a entender la información de igual manera en una carta que en un afiche? ¿Tendrán el mismo propósito, el mismo uso o la misma publicidad, por ejemplo? Por supuesto que no, ¿cierto? Porque el afiche es un tipo de publicidad o propaganda que lo puedo encontrar en diferentes sectores, ¿cierto? Que está pegado a una carta. Yo no escribo una carta y la voy a pegar a la calle, por supuesto que no. Una carta está destinada a un solo receptor, ¿cierto? Y también tiene un propósito totalmente diferente, tiene más detalles y su propósito no es publicitar algo o propagandear algo, sino que es comunicar algo al respecto. Y en cambio el afiche busca más que nada publicitar algo o propagandear algo y por eso se escriben de formas diferentes y tienen un componente totalmente distinto. Con esto nos podemos dar cuenta que cada texto sirve para un hecho o un fin específico. Muy bien, entonces quiero que ya ahora que ya leímos el afiche y pudimos observar que este tiene como propósito darnos a conocer lo saludable que son las frutas, quiero que me ayuden a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, en el afiche, ¿qué alimentos se recomienda consumir? A, ensaladas, B, frutas, C, verduras o D, lácteos. En segundo lugar, ya, ¿y cuáles eran las frutas entonces que nos invitaban a consumir en el afiche? Eran las frutas, ¿cierto? No hablaban de ensaladas, no nos hablaban de las verduras y tampoco nos hablaban de los lácteos, ¿cierto? Nos estaban hablando de las frutas, de sus variedades y colores, por lo tanto, ese era el alimento que se estaba recomendando consumir, ¿cierto? En segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿qué significado tiene en el texto la expresión diversidad de frutas? Cuando nos hablaban sobre lo que era la diversidad de fruta, ¿qué quería decir esto? Se estaban refiriendo a la variedad de frutas existentes, ¿cierto? Como por ejemplo la variedad de colores y sabores. O sea, nos estaban diciendo que teníamos muchos tipos de frutas, muchos que tenían diversos colores, que todas sabían diferentes, ¿cierto? A eso se referían con diversidad de frutas dentro del texto. Excelente. Número 3. Según los elementos del texto, ¿por qué se argumenta que las frutas son un mundo? ¿Por qué creen ustedes que dijeron eso en el texto? Bien, porque había una gran cantidad y variedad de tipos, sabores y colores, ¿cierto? Por eso las frutas son todo un mundo. Tienen un mundo porque tienen una gran variedad, ¿cierto? Y esto está muy relacionado con la pregunta anterior. Bien, entonces, em, ahora la cuarta pregunta nos dice, ¿cuál es el objetivo de la campaña que difunde el afiche? ¿Cuál será el objetivo de la campaña? A, tener una vida sana mediante la alimentación. B, explicar los beneficios de las frutas. C, promocionar el consumo de frutas. O D, motivar la vida al aire libre. ¿Cuál creen ustedes que fue el objetivo de esta campaña? A, promocionar el consumo de frutas. Excelente. Ese fue el objetivo, ¿cierto? Porque nos estaban invitando a que comiéramos las frutas. ¿Verdad? O sea, si bien tener una vida saludable al comer frutas es parte del texto, es una de las consecuencias de comer frutas, este no era el objetivo principal, sino que era promocionarnos el consumo de frutas simplemente, ¿ya? Que además esto haya tenido un efecto colateral es otro asunto, ¿cierto? Número 5. ¿Cuál es la importancia de los colores utilizados en el afiche?
que estos son importantes, ¿cierto? Entonces, la importancia era que nos permitían atraer la atención del receptor del afiche. Por eso es tan importante utilizar diversos colores. Será lo mismo, por ejemplo, ver un afiche en blanco y negro que ver un afiche lleno de colores. ¿Qué es más llamativo? El afiche lleno de colores, ¿cierto? Eso es lo que nos llama la atención y eso por supuesto que va a cautivar nuestra atención. Número 6. Entonces, ¿piensas que el afiche cumple con su propósito? ¿Ustedes piensan que esta afiche cumplió con su propósito de invitarnos a comer frutas y verduras? ¿O creen que se fue como por otro lado? ¿O no los convence mucho? Bueno, por mi parte yo creo que sí, sí cumplió su propósito, ya que tanto la imagen como el mensaje entregado aludían al objetivo que era consumir frutas, ¿cierto? O sea, todo lo que estaba propuesto en este afiche cumplía con el propósito de invitar al receptor a que consumiera mayor cantidad de frutas. Excelente, chicos, como se pudieron dar cuenta, acabamos de reconocer muchos aspectos que estaban presentes dentro del afiche, ¿ya? Excelente. Bien, y entonces, ¿qué es el afiche? Bueno, el afiche es un tipo de texto en donde se combinan tanto imágenes como palabras, ¿cierto? Donde yo les dije que no existía una estructura realmente determinada y que su objetivo principal es persuadir al lector, captar su atención, ¿cierto? Para venderle algún tipo de producto o bien para que él vaya, cambie algún tipo de opinión o se adhiera a algún tipo de idea, ¿ya? Excelente. También sirve para que él pueda cambiar algún tipo de conducta. Yo les explicaba en una clase anterior, por ejemplo, al octavo básico, porque estábamos viendo el tema de la publicidad, que la ficha y la propaganda, o sea, perdón, la publicidad y la propaganda no son lo mismo, porque la publicidad busca ofrecer un producto, ¿ya? Eh, un producto como por ejemplo de venta, ¿ya? Y en cambio, la propaganda lo que busca es convencer al lector no de comprar algo, sino que de adherirse a algún tipo de idea. Y es lo que vamos a ver a continuación. Hay dos tipos de afiche, como yo les decía. Está el afiche publicitario, que es el que trata de que el receptor compre un producto en específico. Este producto podría entrar dentro de cualquier categoría, podría ser un alimento, un teléfono, algún aparato tecnológico, etcétera. ¿Ustedes han visto alguna vez afiches publicitarios? Yo creo que muchas veces, ¿cierto? De distintas marcas, McDonald's, como la que están viendo ustedes en la imagen, ya que te está invitando a comer esta nueva eh, hamburguesa que entra en una nueva categoría, ¿verdad? También Coca-Cola, ¿verdad? Que son algunos alimentos muy populares. Y también podemos ver cómo se nos ofrecen día a día cierta cantidad de teléfonos o también servicios de telefonía para que tú tengas minutos en tu celular para poder hablar, etcétera. Pero también tenemos, como les dije, la propaganda. Y recuerden, la propaganda y la publicidad no son lo mismo, porque la publicidad es para ofrecernos el producto. En cambio, la propaganda tiene como finalidad promovernos alguna idea, ¿ya? Alguna idea que a la que nosotros nos tengamos que adherir. Por ejemplo, mantener limpia algún tipo de ciudad, evitar el COVID-19 a través de distintos tipos de cuidados o comer saludable, ¿verdad? Entonces, el afiche que nosotros vimos anteriormente, ¿habrá sido un afiche publicitario o habrá sido un afiche de propaganda? ¿Qué creen ustedes? Que a ti se te invita a comer frutas. ¿Será publicitario o propaganda? Era una propaganda, ¿cierto? Porque te estaban invitando a adherirte a una idea que era consumir frutas para mantenerte saludable, ¿verdad? En cambio, si hubiese sido una publicidad, el propósito hubiese sido diferente. No hubiese sido invitarte a consumir frutas para que tú te mantengas saludable, sino que hubiese sido venderte algún tipo de fruta en algún tipo de frutería en específico, por ejemplo, ¿cierto? Promocionar algún tipo de fruta. Pero ese no era el propósito, ¿verdad? Y bien, lo que debemos tener en cuenta, chiquillos, es que tanto en la publicidad como en la propaganda predomina la función apelativa del lenguaje. ¿Cuál es la función apelativa? Es aquella función que busca persuadir, como les dije, al lector, al receptor, ¿cierto? Busca persuadirlo y busca convencerlo de algo y busca que él reaccione de acuerdo al mensaje que tú le estás entregando. O sea,
yo estoy buscando que él adquiera el producto, que él siga una orden, que él se adhiera a una idea, por lo tanto estoy tratando de que él obedezca a lo que yo le estoy diciendo, ¿ya? Por eso ustedes aquí se pueden encontrar que estos mensajes están escritos con letras grandes, ¿cierto? Con signos de exclamación y generalmente en segunda persona, refiriéndose a un tú, ¿ya? Eh, entonces, por eso, como les decía, el mensaje se puede dirigir a un tú, cuando tú le hablas a alguien, por ejemplo, para llamar su atención o provocar algún tipo de reacción en él, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando yo le digo, come bien, vive bien, toma leche o protégete del COVID, yo estoy adhiriéndome a la función apelativa del lenguaje porque estoy pidiéndole o solicitándole que él reaccione frente a esto. Si yo le digo a una persona, oye, por favor, come bien, estoy esperando que esta persona se empiece a alimentar de mejor forma. Si le digo vive bien, estoy esperando que viva su vida de la mejor forma posible. Si le estoy diciendo toma leche, estoy esperando que haga esta acción, ¿cierto? Entonces, por eso este tipo de afiches, que son textos argumentativos, tienen una función apelativa del lenguaje. Y bien, ahora vamos a hablar sobre los recursos argumentativos del afiche, ¿ya? Bueno, los afiches, como yo les dije, publicitario y tanto de propaganda, también utilizan diferentes recursos para llamar la atención del destinatario. Por un lado tenemos los recursos gráficos y por otro tenemos los recursos verbales. Los recursos gráficos son aquellos que aluden a los colores que yo voy a utilizar en mi afiche, a los tipos de letras que yo voy a utilizar en mi afiche, ¿cierto? Recuerden que cuando yo hablo del tipo de letra me voy a referir a la tipografía, ¿ya? Tipografía, que si dividimos esta palabra, estamos hablando del tipo, ¿cierto? Que vendría siendo el tipo de letra, tanto en color, tamaño, etcétera, se puede clasificar de muchas formas, y grafía me estoy refiriendo a la forma de escritura. Por lo tanto, tipografía hace alusión al tipo de escritura que yo voy a llevar a cabo, si es letra cursiva, imprenta, más grande, más pequeña, qué tamaño, ¿cierto? Qué colores, etcétera. Entonces, ese es uno de los recursos súper importantes para llamar la atención del receptor. Por otro lado, vamos a tener ilustraciones que son las imágenes, son especie de imágenes, ¿ya? Pero que son fabricadas para el tipo de publicidad o propaganda que se me está entregando, o también pueden ser fotografías de cosas reales, ¿ya? Como por ejemplo personas, animales, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y por otro lado, entonces yo les dije que teníamos los recursos verbales, ¿ya? Los recursos verbales entonces es donde vamos a utilizar en esta parte escrita verbos en imperativo, ¿ya? Y los verbos imperativos son aquellos verbos que cumplen la función apelativa, quiere decir que son acciones en donde yo me dirijo a la otra persona para que cumpla una orden. Es como si yo estuviera mandando a la otra persona, le estuviera dando una orden. Cuando yo les dije, come bien, ¿cierto? Si yo te estoy mandando a hacer algo, no te voy a decir, ¿podrías comer bien, por favor? ¿Cierto? No, le voy a decir, oye, come bien, tú come bien, o siéntate, párate, cállate. Esos son recursos verbales en imperativo, ¿ya? Porque le estoy dando una orden. O come 5 porciones de frutas al día, ¿cierto? Estoy esperando una reacción por parte del receptor. Por otro lado, dentro de los recursos verbales vamos a encontrar el eslogan. El eslogan, recuerden que es, bueno, que lo vamos a ver más adelante también, pero es una frase llamativa dentro de la ficha, ¿cierto? Y podría ser, por ejemplo, el secreto de la juventud. Van a haber repeticiones también, repeticiones de palabras que me suenen muy parecidas al oído para que yo me acuerde después de memoria de aquella palabra, como come bien, vive bien, ¿cierto? Y este tipo de juegos de palabras hacen, como yo les decía, que después me memorice esta propaganda o esta publicidad. Y también van a encontrar muchos refranes o dichos. Recordemos que los refranes son frases que están hechas para entregarnos algún tipo de enseñanza, ¿ya? Y que generalmente riman, al igual que los dichos, ¿ya? Entonces vamos a encontrarnos con juegos de palabras. Cumplen la misma función que la repetición en el sentido de que lo que buscan es que el receptor se aprenda estas palabras de memoria, ¿ya? Y que le quede grabado este comercial que vio este tipo de publicidad o propaganda. Y bien, yo les dije que ahora íbamos a hablar de qué era el eslogan, porque vamos a ver la estructura del afiche.
Y nos vamos a basar en el mismo afiche que habíamos visto con anterioridad. Entonces, el primer recurso que tenemos dentro de la estructura del afiche, como les dije, es un eslogan. Y el eslogan es una frase breve, simple y fácil de recordar, como por ejemplo, come bien, vive bien. Y recuerden que también se hace alusión, se hace uso de la repetición dentro del eslogan, ¿cierto? Aquí se hizo repetición en la palabra bien para que la persona se grabe bien la palabra, valga la redundancia, volví a repetir bien, ¿cierto? Para que nos grabemos de forma correcta esta palabra. Por otro lado, vamos a encontrar fotografías o ilustraciones que estas deben ser imágenes que son referenciales al tema del cual se está hablando, ¿ya? Porque tienen que reforzar el mensaje verbal del afiche. O sea, si yo voy a hablar de las frutas en mi afiche, ¿cuáles tienen que ser mis imágenes? Frutas, ¿cierto? Si va a ser un afiche promocionando algún tipo de auto, ¿cuál tiene que ser mi imagen? Una imagen referencial respecto al auto del cual yo estoy hablando, ¿cierto? O algún auto para que las personas se hagan una idea sobre lo que se va a hablar, ¿ya? Si voy, por ejemplo, a promocionar algún circo que llegó a mi comuna, también, ¿cuál tiene que ser una imagen referencial? El circo, ¿cierto? O bien los personajes o algún elemento que haya dentro del circo, ¿ya? Y tiene que haber un texto dentro del afiche que generalmente siempre va a ser un texto breve, un mensaje breve y de carácter apelativo, como yo les había dicho, porque se busca persuadir al lector, se busca una reacción por parte de él. Ya como en este caso tenemos la frase que dice, come 5 porciones de fruta. Recuerden, función apelativa. Ya tenemos verbos en imperativo. Verbo imperativo, come. Recuerden que el verbo es una acción. Comer es una acción. Imperativo, ¿por qué? Porque esta acción está mandando a alguna persona. Lo están mandando a comer 5 porciones de frutas, también a jugar con sus colores y sabores y que aproveche la oportunidad de frutas dulces, ácidas, verdes, rojas, cítricas. ¡Qué rico! ¿Ya? Entonces, por eso es que esto es apelativo, porque se está buscando, ¿qué cosa? Que el lector cumpla con esta tarea, ¿ya? De forma implícita, si no se busca ser pesado con esto, sino que se quiere lograr que el receptor cumpla con esta función de una forma amable, ¿ya? Y también podemos encontrar figuras retóricas o juegos de palabras, ¿ya? Estos van a apoyar la intención del afiche y siempre van a estar destacados con algún tipo de letra o color diferente al resto del texto, ¿ya? Como pueden ver acá, aquí se cambió el tipo de letra, ¿cierto? Porque es otra fuente, el tamaño y el color, que es un color lila que no se había utilizado anteriormente. Y bien, volviendo al tema del texto, chiquillos, yo les decía que el afiche tiene que tener características específicas dentro de su lenguaje. No vamos a utilizar en el afiche un tipo de lenguaje utilizado también en otros tipos de textos, sino que va a ser un lenguaje en especial, ¿ya? En primer lugar, recuerden que siempre, siempre en el afiche tenemos que tener un texto que sea sencillo y acotado, o sea, cortito, ¿ya? Un lenguaje que sea llamativo, lúdico, o sea, que juegue con el público, que sea amistoso, chistoso, em, o también interactivo, ya puede ser inclusive algún tipo de pregunta a la frase, ya, para que a eso se refiere con lúdico, que haya algún tipo de interacción entre el lector y el texto. Y también pueden haber juegos de palabras, como las repeticiones que estábamos viendo aquí. Tiene que haber también un tiempo verbal siempre imperativo. Recuerden que como es un texto apelativo que busca que el lector cumpla con alguna tarea, tenemos que poner verbos en imperativo para darle órdenes, ¿cierto? Y para poder interpelar con mayor fuerza al receptor. Por ejemplo, ayúdanos, come sano, ven ahora, participa, compra ya. Esos son todos verbos en imperativo. ¿Han visto usted alguna publicidad donde le dice compra ya este producto? Bueno, eso es entregar órdenes, ¿ya? Ahora, distinto, yo sé que la palabra entregar órdenes suena muy fuerte, pero las publicidades son muy inteligentes y cuando dan estas órdenes las dan de una forma chistosa, simpática, amable, ¿cierto? No es entregar una orden de forma tosca para espantar al receptor, porque eso no es lo que se busca. Se busca que el receptor se sienta atraído por las publicidades o propaganda, ya que se sienta atraído por el afiche. Por eso tiene que ser amigable en cuanto a color, tamaño de letra, etcétera. Y bien, ahora vamos a hacer una actividad pequeñita para ver qué es lo que aprendimos el día de hoy. ¿Ya? Quiero que primero leamos el afiche que tenemos a continuación. Dice, vea la realidad como si fuera su mejor película. Compre el ojo de fantasía que supera la visión humana. Lentes de contacto zoom.
¿ya? Esta es la marca entonces. Aproveche este sensacional producto que facilitará su vida en la época virtual. Sus destellos paralizantes sirven de defensa contra agresores. Tiene luz guía nocturna y para el descanso de su vista trae el emisor de rayos de arco iris. Mira tú, ¿eh? Excelente producto entonces nos están ofreciendo. Como se pudieron dar cuenta, se cumple con la función apelativa, ¿cierto? Se nos está tratando de aludir a que compremos este producto, ¿cierto? Que adquiramos este producto, que son los lentes de contacto zoom, y nos pudimos dar cuenta que tenía una imagen referencial, ¿cierto? Que en este caso fue una fotografía. Pudimos ver que se presentó el eslogan, que hubo un texto con distinta tipografía, ¿cierto? Eh, que hubo también figuras retóricas o juegos de palabra, y cumplió por ende con todos los requerimientos de una ficha como habíamos conversado anteriormente. Ahora que ya vimos esta publicidad, ¿ya? Quiero que me ayuden a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué elementos deben estar siempre presentes en este tipo de texto? Recuérdense que habíamos visto anteriormente la estructura de un texto. ¿Cuáles eran los elementos que tenían que estar presentes? La opinión, argumento y conclusión. B. Inicio, desarrollo y desenlace. C. Imagen, eslogan y texto. D. Inicio, conflicto y conclusión. Era imagen, eslogan y texto. Excelente. Número 2. ¿Cuál es el propósito del texto que acabamos de leer? Recuerden, chicos, que el propósito es siempre generar una reacción por parte del emisor para el receptor, ¿cierto? ¿Cuál fue la reacción que se esperó con este afiche? ¿Qué reacción se esperó del lector? Que, por favor, adquiriera los lentes de contacto zoom, ¿cierto? Por lo tanto, el propósito está netamente relacionado con lo que se estaba tratando de buscar del receptor. ¿Cuál era el eslogan de este afiche? Vea la realidad como si fuera su mejor película. B. Compre el ojo de fantasía que supera la visión humana. C. Lentes de contacto zoom. O D. Aproveche ese sensacional producto que facilitará su vida en la época virtual. ¿Cuál era el eslogan? Vea la realidad como si fuera su mejor película, ¿cierto? Miren, aquí encontramos entonces el eslogan del producto, ¿cierto? Que es vea la realidad como si fuera su mejor película, ¿ya? ¿Cómo yo sé que este es el eslogan? Porque recuerden que era una frase breve, ¿ya? Simple y fácil de recordar. Muy bien, chicos. Número 4, entonces. Tenemos, dice ahí, ¿qué información que no está presente en el afiche es necesaria para adquirir el producto? O sea, ¿qué información no estuvo presente aquí para poder adquirir el producto? Se nos ofreció el producto, ¿cierto? Se nos dijeron cuáles eran sus beneficios, se nos entregó un eslogan para recordarlos, pero ¿cómo yo voy a comprar este producto si me falta información? ¿Qué tipo de información me faltaba? Cuando ustedes requieren comprar un producto, ¿qué es lo que esperan de él? Además de saber los beneficios. Que nos digan también dónde comprarlo, ¿cierto? O, por ejemplo, cuál es el precio de este producto. Así que nos faltó, por supuesto, información, ya que esta es una publicidad y se nos están promocionando un producto, estamos esperando que se nos entreguen todos los datos posibles para facilitarnos aquella función, ¿cierto? Y bien, chicos, ahora que ya vimos todo respecto a los textos argumentativos, específicamente el afiche, ¿cierto? Yo los voy a dejar con una lectura de 4 afiches en su libro de lenguaje, ¿ya? La primera que van a leer se llama El Día de la Tierra, que está en la página 138 y es esta que está acá, y después de leerla van a responder las preguntas. La segunda que van a ver es Feria de Reciclaje, ubicada en la página 139. Luego, Día Mundial del Medio Ambiente, ubicado en la página 140. Y la Bolsa Zombie en la página 141. Por favor, quiero que se fijen en todos los detalles de estos 4 afiches, ya tanto en los colores, la tipografía, las imágenes y toda la estructura que habíamos visto anteriormente, sus propósitos, y que vayan a responder las preguntas que se encuentran al pie de la página de cada una de estas actividades. Y la semana que nos toque comunicarnos por Zoom, vamos a comentar entonces todas las características de estos afiches que pudimos identificar y a compartir nuestras respuestas. ¿Ya, chicos? Así que nos vemos en una próxima clase. Recuerden que para poder mandarme esta actividad está mi correo, que es prof.carolinarojasvalenzuela@gmail.com, y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.